Alberto, Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos ustedes y agradezco a Dios la oportunidad de poder estar con ustedes transmitiendo y compartiendo el mensaje de salvación, el mensaje de Dios y saber que todo lo que estamos viviendo está dentro del tiempo de Dios. Cuán importante para nosotros es saber que estamos dentro del tiempo de Dios. Nosotros no nos podríamos imaginar estar viviendo algún momento que no estuviera dentro del cuidado y el control que Dios tiene de todas las cosas. Sin embargo, es tan importante entonces al saber que este tiempo también es de Dios, comprender entonces de qué manera Dios nos habla. Voy a invitarles a tener un momento de oración. Damos gracias al Señor por el momento de devocional que nuestros hermanos nos han compartido. Ahora de esta manera también, entonces busquemos el rostro de Dios, el Espíritu de Dios nos hable, nos dirija, nos guíe para estar manteniendo nuestra vida en su servicio. Amado Dios, glorifico tu nombre, te bendigo, te alabo por el cuidado que tienes de nuestra vida. Todo honor, toda gloria y majestad sean para ti. Yo ruego que esta palabra, Señor, que has puesto en el corazón también sea de bendición a todos los que escuchan y miran esta transmisión. Por lo cual, Señor, al tiempo que tú a cada uno le has de permitir también mirar, escuchar, Señor, sea el conveniente, el necesario para su edificación. En el nombre de Jesús, gracias por tu obra gloriosa. Amén. Bien, quiero basar este día lo que hemos de compartir en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 2, es el versículo 14, en donde se menciona de la siguiente manera. Es para nosotros aquí tan importante esto. Dice aquí este versículo, Deuteronomio 2:14, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Miren, esto obviamente habla de una situación entonces tan importante. Aquí se hablan 38 años. Bueno, ¿a qué se refiere este tiempo? Lo que nosotros conocemos comúnmente como lo que es el pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, saliendo obviamente de Egipto. Ahí en el pasaje que nosotros leemos, otros pasajes que hemos leído, dicen 40 años. Quiero decirlo de esta manera, en este caso, aquí se habla primeramente de 38 años. Voy a referenciar más adelante el por qué estaré basando este pasaje. Bueno, lo que quiero hoy compartir como tema propiamente son temporada de procesos. Temporada de procesos. Dios no ha ocupado una sola vez para tener proceso del hombre. Dios ha ocupado diferentes momentos. Y estos diferentes momentos han sido que obviamente Dios ha movido circunstancias con el fin de que ninguno de nosotros hombres nos estemos quedando exentos de lo que es el trabajo que Dios hace a nuestra vida. Y es aquí donde tenemos que comprender entonces la importancia de saber que estamos conscientes que el tiempo que estamos viviendo hoy es también motivado de parte del Señor. O alguno dirá permitido. Bien, una u otra situación, yo puedo decirlo, para mí es un tiempo en el que Dios ha movido esta situación. Dios lo ha puesto para seguir cumpliendo todos los planes de lo que Él ha dicho que haría con nuestra vida. Y es por ello tan importante que entonces nosotros sepamos ubicarnos que estamos en un proceso que Dios ha permitido, Dios ha movido, para que todos los hombres estemos también entonces buscando el rostro del Señor de la forma como no lo habíamos hecho.
pero también conociendo a Dios de la manera como también no lo habíamos conocido. Y entonces también estamos teniendo la necesidad de adorar a Dios, escuche bien, adorar a Dios como no lo habíamos tampoco hecho. Y aquí es donde tenemos que ser conscientes que entonces, si Dios nos ha movido las cosas que nosotros normalmente teníamos exclusivamente dentro de una congregación, y que por eso también nos entreteníamos en las congregaciones, para también ahí estarnos valorando, mirando, comparando nuestro proceso de crecimiento espiritual. Hoy Dios nos ha sacado de ese lugar para decir, realmente, compréndeme, así lo digo en palabras del Señor, compréndeme lo que ahora quiero hacer contigo. Y entonces al hablar que estas son una temporada más de proceso, quiero primeramente referirme a la primera de las cosas que Dios hizo en su proceso para con los hombres. En el libro de Génesis, el capítulo número 7, nos habla de la siguiente manera, versículos 11 a 16, lo siguiente. Creo que esta historia no les será a ustedes difícil de reconocer. Dice Génesis 7, versículos 11 a 16, lo siguiente. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Se inicia este proceso obviamente con la orden que Dios le da a Noé de construir un arca. Se menciona que esto fue en el año 500 de Noé. También se menciona que para ese año 500 de Noé le habían nacido los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. No tenemos una referencia para decir si fueron triates o no, simplemente la escritura dice a ese año le nacieron, o ya hasta ese año se contabilizó el hecho del nacimiento de los 3 hijos. No tenemos una referencia para precisar una u otra situación. Solo comento que un año después de esa primera condición vino lo que se menciona aquí, en el año 600 de Noé, mes segundo, día 17. Significando con esto entonces que nuestro Dios, le permite durante un año estar trabajando a Noé para estar construyendo un arca, dándole Dios toda instrucción y enseñanza, sabiduría para poder hacer el arca, con las dimensiones que Dios le había dado. Y realmente puedo decirlo, no estaba en el conocimiento de Noé toda la cantidad de animales que entrarían. Solo él conocía como tal todos los animalitos que en su haber, en su conocimiento, en su vista, él contemplaba ahí en la zona donde vivía. Sin embargo, Dios, en este sentido, pues le da una indicación. Van a entrar, conforme lo que dice aquí, 7 pares de animales, de los que son limpios, y de los demás de 2 en 2, macho y hembra. Bien, esto yo lo quiero decir, ¿por qué hablo acerca de un proceso? Porque dice aquí la escritura que una vez que todos los animales entraron, Jehová cerró la puerta. Miren, aquí yo quiero decirles, este inicio de trato de que Dios cierra la puerta, ¿hasta cuándo fue abierta? Y voy a para eso referirme propiamente a lo que la escritura dice, en donde
se expresa el capítulo 8, los versículos 14 y 16, lo siguiente: y en el mes segundo, a los 21 días del mes, se secó la tierra, y se le dijo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Esto fue hecho en el año 601, implicando entonces que hubo un año completo exacto, de trato de Dios con Noé, con Sem, con Jafet, con Cam, con las mujeres de los hijos y con su esposa de Noé. Con estas 8 personas hubo un trato juntamente con todos los animales. Esta temporada de proceso, yo quiero decirle que es también para nosotros muy importante reconocerle, porque en este sentido puedo yo hacer el comentario para la experiencia que llevamos en nuestros días, estos casi 3 meses ya de un confinamiento en hogar, y con todas las presiones emocionales y con todo lo que hemos visto, el hecho de poder entender entonces lo que fue el encierro de Noé con los demás 7, juntamente con todos aquellos animalitos durante un año. Yo aquí quiero decirles qué proceso nosotros vemos que Dios tomó para ellos. Fue su temporada de encierro. Fue una temporada en que Noé tuvo que meditar juntamente con todos los otros acerca de los planes que Dios tuvo para estar haciendo esta situación. ¿De dónde venía Noé? ¿De dónde venía Eva? ¿De dónde venían de qué habían vivido los hijos? Y obviamente que habían vivido las las esposas de los hijos. Tenemos que entender entonces aquí algo muy importante. El capítulo anterior nos dice que Dios había determinado entonces la extinción de todos los seres humanos con la finalidad de decir, realmente sus pensamientos siendo de continuo para el mal, quiso Dios decir: voy a limpiar toda esta generación, y lo hizo a través de su muerte. Así que yo quiero comentarles, Dios no les permitió a estos 8, a los cuales sobrevivieron, no les permitió lamentarse por padre, madre, hermanos, familiares. No les permitió despedirse de ninguno de ellos. Siéntase entonces identificado por ahí. Segundo, Dios nos somete a un proceso de alimentación, a un régimen de alimentación, con lo que Noé tomó de abasto para este año completo. Puedo decirlo, para todos los que durante este proceso de este tiempo de confinamiento, es algo también muy importante de considerar con respecto a cualquiera de los que ha pasado por alguna enfermedad, también el régimen alimenticio. A cualquier persona que pasa todo un proceso de recuperación o de enfermedad en donde le solicitan un régimen alimenticio, también identifíquense entonces con la condición de Noé y la familia, como para saber que en medio de estas situaciones Dios está presente. Y no es fácil entonces considerar las circunstancias tan a la ligera, o leer tan a la ligera pasajes escriturales como este, porque aunque solamente se da la referencia del acontecimiento externo, de decir hubo lluvia, se levantaron las aguas de manera que la nave se empezó a mover conforme era la tempestad externa, al igual llegó el momento en que se secaron, dejó de llover, se esperó a que las aguas bajaran y todo el demás proceso. Sin embargo, en ese proceso yo quiero decirles qué hubo en el interior de la nave, de la barca. Miren, esto no está narrado, pero entonces yo quiero ahí resaltar esa situación, porque no puedo yo hablarles acerca de todos los que quedaron, los que murieron en medio de toda esa cantidad de 40 días y 40 noches de lluvia. No puedo hablar de ellos, sino finalmente saber que todos murieron.
Y puedo yo entonces decirle qué sucedió Dios, qué trato tuvo Dios con aquellas 8 personas y con todos aquellos animalitos. Porque puedo yo decirles, si nosotros consideramos la cantidad de alimento que cada una de aquellas parejas de animales necesitó, si hoy nosotros hemos visto muchos documentales de la forma de alimentarse, la cantidad de alimentación que tiene cada animal, nosotros tendríamos que hacer cálculos en donde definitivamente diríamos, esa arca realmente fue imposible que pudiera darle una comida al día a como en este tiempo se ha mirado que come un elefante, un león, una jirafa, un hipopótamo, un rinoceronte, cualquier ave del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente tenemos que ser conscientes entonces de las situaciones. Quienes han visto documentales acerca de este tipo de situaciones saben, voy a poner un ejemplo pequeño. Una jirafa por su misma altura solo come ramas frescas, no come ramas secas ni ya de tiempo. Así que la jirafa tuvo que adaptar su alimentación a la calidad de alimento que durante ese año se tuvo. Por otro lado, alimento para leones o para pumas, para tigres, en los cuales comen carne fresca que ellos acaban de matar, y la carne que ellos dejan ya, o más bien es el sobrante de lo que ellos ya primeramente engulleron, se lo dejan a los animales de carroña, pero ellos no vuelven a tocar ese alimento. ¿De dónde sacó Noé entonces alimento para un año, para un león? Tenía que ser carne fresca. No les dio a comer una gacela, no les dio a comer un venado, no les dio a comer a algún otro animal. Un año, un proceso para los animales. Y entonces, como eso, tenemos que entender que el proceso consistió entonces, acabo de comentar solamente lo que fue la alimentación. Considere la limpieza de esos animales, de toda su defecación de esos animales durante un año. Consideremos también entonces el espacio para llevar toda la defecación de esos animales. Porque dice aquí la escritura los animales domesticados y los que no eran domesticados. Obviamente el soportar los olores, los aromas. ¿Quién soporta el aroma de la defecación de una vaca ahí durante un año y estar ahí pegadito? De un chimpancé, de un gorila, de un avestruz y de cualquier otro animal. No quiero seguirle. Pero son los procesos que ustedes tienen que considerar, que esto dice durante un año. Y se habla también entonces que tendríamos que estar de pensar o de meditar el proceso natural de los animales en su reproducción, porque ciertamente conocen que cada uno de estos animales tienen su tiempo de celo, las hembras tienen su tiempo de celo y los animales, también los machos, tienen su tiempo entonces para buscar la procreación. No dice la escritura que entonces allí en la barca hayan procreado animales y que Noé junto con los otros se hayan dedicado a estar entonces recibiendo a todas las crías nuevas. No dice eso. Ellos no sabían de ese tipo de trabajos. Consideremos entonces, aún entonces, cuántas condiciones tan específicas Dios tuvo que tratar con todos aquellos animalitos, más aparte la condición de estado de ánimo de cada uno de los animales. Y hoy estamos hablando en estos 3 meses que hay estrés para todo mundo por este tiempo, y eso que desgraciadamente podemos decir en México no se ha respetado adecuadamente el confinamiento de no salir a la calle. Sí hemos visto desgraciadamente que muchos en su equivocación o en su negación a que existe esta enfermedad están
saliendo en familias completas a la calle, si estamos viendo que muchos se han dedicado incluso a salir a fiestas, si otros tantos han salido en parejas y a la contra de cualquier indicación, salen al mercadeo, salen a esto y aquello, y pensar entonces el confinamiento, el encierro real de un año de estas 8 personas, su estrés, su condición nerviosa. Quiero yo decirlo, lo voy a comentar, hermanos, como vía testimonio. Yo estuve así completamente en encierro, ni siquiera para salir hasta la calle, casi 10 días aproximadamente. Y miren, yo quiero comentarlo, yo soy un hombre que estoy acostumbrado a estar entrando y saliendo de casa, no por, obviamente, no por andar de callejero, pata de perro, como decimos en México, sino propiamente porque las actividades así demandan la visita a una persona, la atención aquí a otro lugar, compras para otro lugar, y entonces esta situación, el estar 10 días completos en encierro, yo quiero decirles, empecé a sentir que me faltaba aire fresco, aire nuevo. No porque en la casa no estuviera fresco, no estuviera limpio. Ciertamente la casa así con todos los detalles de limpieza, pero yo sentía la necesidad de un aire fresco, que me diera un aire fresco a la cara. Y quiero decirles, eran 10 días. Imagínense entonces a aquellas 8 personas, imagínense a aquellos animalitos, un año con un encierro. Bueno, la escritura dice que ciertamente al 7.º mes, por ahí se abre la ventana para nada más contemplar momentáneamente Noé cómo estaban las condiciones y vio que todo era agua. Luego se menciona que al mes 11 abre la ventana nuevamente, manda a un cuervo Noé para también considerar si había ya posibilidades de salir, pero lo mismo, regresa el cuervo y nada. Si no es hasta entonces, hasta el año completo, en donde estuvo haciendo la labor de enviar a la paloma para ver qué había pasado. Y ustedes leen perfectamente el pasaje en donde se menciona que finalmente regresa la paloma con una hoja y todavía Noé espera exactamente a este año que estoy diciendo. Miren, hermanos, en pensar en todas estas situaciones para nosotros no debemos pasarlas a la ligera y no leer solamente como un cuento, una leyenda para niños. Es entender entonces el proceso que Dios manejó a Noé, a la esposa, el trato entre ellos dos. Piense simplemente cómo tuvo que preparar la esposa, tuvo que preparar a aquellas esposas el alimento para todos, para estos 8. No tenían dónde cocinar. Así que lo que conservó Noé de tener alimento para el año, para ellos 8, cómo lo estuvieron conservando, cómo lo recibieron, cómo lo tomaron. Y piensa entonces que esta situación, hacia qué parte emocional, esa parte mental, emocional, les estuvo a estos 8 metiendo. Y todavía estar oyendo el balido de ovejas, estar oyendo los mugidos de los toros, estar oyendo a todo el bramido de todos los animales, el canto y grito y gritería de todos los cuervos, urracas, palomas y todos los demás pajaritos durante las tardes, noches y al igual al despertar. No es una cosa sencilla, pero sí es entender entonces un proceso divino. Sí es entender por qué Dios nos permite pasar por ciertas situaciones, y yo les quiero decir, ninguno de nosotros, yo les quiero decir, no envidia a Noé, por favor. Pero sí piensa entonces, si el tiempo que estamos llevando, has aprovechado, aunque sea una pizca, algo mínimo, de lo que Dios está queriendo hablar a tu vida y a la mía. Porque si vamos a comparar, si vamos a hacer comparación, 3 meses contra, vamos a decirlo así, contra un año, bueno, ya debes entonces haber aprendido una cuarta parte de todo el proceso que Dios le dio a Noé. ¿Qué es lo que tuvo que desarrollar aquellos 8 en ese tiempo? Yo podría decir, lo primero que tuvieron que haber desarrollado, y gritémoslo, ¿verdad? Paciencia. Tuvieron que despertar y desarrollar entonces también
esperanza. Hubo la necesidad entonces de despertar también la conciencia de saber que el control de las situaciones las tiene Dios. Porque si esos 8 supieron que fue Jehová el que les había cerrado la puerta y que fue Jehová el que le había dado la indicación a Noé de construir el arca, si estos tuvieron que haber entendido que fue Jehová por el cual estos fueron confinados a ese espacio, nadie más. Y es por ello tan importante que entonces puedo yo decirlo, este confinamiento lo hace Dios. Y la finalidad es que leíamos o decíamos hace 8 días Salmo 90, de otra porción de un otro hombre que entró en ese otro proceso y que también me voy ya a dirigir hacia de Moisés, diciendo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, convertíos hijos de los hombres. Hay proceso. Muchos de nosotros tenemos que entender entonces que Dios está moviéndose y no voy a pensar en el proceso económico, no voy a ponerme a pensar en el proceso si es satánico, si lo está aprovechando Satanás o no. Yo estoy queriendo despertar la parte de la relación que uno tiene con Dios en medio de un proceso. Porque si es una temporada y un proceso de Dios, entonces vas a regresar o vamos a pensar a regresar a nuestra normalidad para seguir siendo los mismos de bajos instintos, para seguir siendo los mismos en nuestra calidad de rapiña, en nuestra calidad emocional, en nuestra calidad fraterna, en nuestra calidad de ser inmisericordes. Ni un año te bastará. Pero es aquí donde Dios nos muestra también entonces otro proceso, que dura 40 años. Y hermanos, 40 años. Leí de base Deuteronomio 2:14, en donde propiamente leemos esta circunstancia donde Dios está llevando al pueblo de Israel a que cambie, a que tome una directriz de parte de él. 40 años en el desierto. Y tenemos que manejar esto y entender, no estamos hablando entonces ya nada más de 8 personas. Dios queriendo guiar a una multitud. Dios utiliza a Moisés, un hombre manso. No dice la escritura y miren qué pesar, qué tristeza, qué dolor realmente puedo yo decir que ninguno de aquellos que estuvieron al lado de Moisés se menciona que hayan recibido tal trato de parte de Dios, que hayan tomado el mismo ejemplo de mansedumbre de Moisés. Porque no se habla ni siquiera de Gerson ni de Eliezer como hijos de Moisés, que hayan dicho, que se dijera que al tiempo de Josué ellos también se hubieran hecho del carácter del temple, del carácter de su padre. No dice acerca nada de ellos dos, de Gerson y de Eliezer, la escritura. Búsquenlo. Y se darán cuenta que desgraciadamente ni de los hijos se habla en tiempo posterior. Bueno, voy entonces a meterme un poquito al periodo del desierto, porque la escritura nos da ciertas referencias. En Éxodo 15:22 se dice que caminaron 3 días después de salir de Egipto. 3 días de haber danzado María a un lado del Mar Rojo, al lado este del Mar Rojo, y diciendo y cantando que habían sido liberados y que al jinete y al caballo habían sido echados al mar y que Dios se había encargado de sus vidas. Y cantaron el cántico de liberación que está escrito por ahí en este pasaje de Éxodo. Eso es una tarea que quiero dejarle a ustedes. Y en este tiempo ha sido el estandarte que muchos han tomado para hacer una nueva forma de adorar al Señor con danzas, panderos, banderines y tantas otras cosas. Pero que ahora a todos Dios nos metió en el proceso. 3 días de esa danza, 3 días, y el pueblo se menciona que se encontraron ya en un lugar donde ya estaban todos sedientos y deseando agua fresca, y se encuentran un agua amarga.
3 días de proceso. ¿Qué cambió en esos 3 días en el pueblo? Nada. Así como habían salido de Egipto, así estaban. 3 días. ¿Por qué? Porque dice la escritura que inmediatamente murmuraron contra Moisés, le echaron pleito, casi lo querían matar y empezaron a decir, para eso nos sacaste, Moisés, mejor nos hubieras dejado allá y que ya saben. La historia ustedes la conocen. Pero solo son 3 días de proceso. Dios en su misericordia le dice a Moisés, corta ese árbol, échalo a las aguas y se endulzarán. Ni siquiera agarró alguna ramita para conservarle, decir, esta agua endulza, esta varita va a endulzar agua. Ninguno se le ocurrió decir en el proceso del caminar si nos llegamos a encontrar otra agua amarga. Y sabían que iba a haber un proceso. Bueno, al igual entonces encontramos que Dios les permite después de ahí caminar hasta donde se menciona como en esos 3 días Dios les permitió ahí en Mara establecerse solo por un breve momento, un breve tiempo, la escritura nos dice que ahí Dios les dio estatutos y mandamientos. Voy a buscarlo para ser consistente en esta instrucción que estoy hoy compartiendo y que seamos edificados. Bien, Éxodo 15:22 nos dice de la siguiente manera, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En 3 días hubo prueba. Muchos cristianos hemos pasado cierta cantidad de tiempo, Dios nos ha dado una prueba, y parecemos israelitas. La reprobamos. Bueno, de ahí dice la escritura entonces, siguiendo el pasaje, que ciertamente el Señor les dice y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y después de ahí caminaron, Dios les hizo caminar, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Yo quiero decirles, ¿a cuántos de nosotros se nos ocurre el pensamiento de decir, si tan cerca estaba Elim de Mara, ¿por qué Dios no los llevó directamente hasta Elim? Porque Elim era 12 fuentes de aguas y había palmeras, y que ustedes saben que en medio del desierto ver una vegetación verde inmediatamente refresca la vista, nos hace sentir ahí con otro estado de ánimo, nos hace calmar, relajar nuestros nervios y todo lo demás. Dios por eso nos habla que primero los pasa por el Mara. A ti y a mí Dios nos ha hecho pasar tal vez también por esta situación, pero dice que Dios ha dado estatutos y mandamientos. ¿Te recuerdas cuál te haya dado Dios en este tiempo? No te estoy hablando de cuál mandamiento de los 10 que aquí al pueblo de Israel. Yo estoy hablando de ti en nuestro tiempo actual. ¿Qué mandamiento te ha dado? ¿Qué estatuto Dios te ha puesto? Si no has recibido ninguno, por favor, abre tus ojos a Dios, levanta tu mirada, ora a Dios y exprésate para con Él. No solamente des gracias por la mañana, no solamente des gracias por el alimento, es tiempo de proceso de Dios. Es tiempo en el que Dios está procesando nuestra vida, nos está metiendo a conocer más su obra y su gloria. Hermano, por ello entonces, después de esto, ciertamente tenemos tiempo de reposo, tiempo de remanso donde Dios nos da la oportunidad entonces de ser refrescados con su gran poder y majestad. Bien, pero después de este tiempo, se establecen en este lugar de Elim aproximadamente de 10 a 12 días solamente.
Cerca de estos días el Señor les dice, ya fue suficiente de estar aquí, a caminar. Los vuelve a llevar y al mes y medio de salir de Egipto y estar en el desierto, entre Elim y el Sinaí, el pueblo ya estaba nuevamente contra Moisés en murmuración, porque nuevamente se encuentran con la situación de decir, ya queremos otra clase de alimento. ¿Cuánto tiempo? Mes y medio. Mes y medio de haber salido de Egipto. ¿Cuánto llevamos ahorita en el confinamiento? Ya pasamos ese tiempo. Pero aquí dice que en mes y medio de haber salido, de haber estado comiendo sus carnes en sus cacerolas y haber probado los manjares que dicen ellos comían de Egipto, que en otros pasajes ustedes saben que se habla de puerros, o sea, de brócolis y de berros y de otro tipo de cosas. Bueno, mes y medio tenían de una alimentación que era conforme lo que ellos habían llevado, de masa, de cosas por el estilo, y ya se les había acabado el mes y medio, porque estamos hablando de una multitud mayor de 600,000 personas. Y es aquí entonces donde ellos vuelven a murmurar contra Moisés y empiezan a decirle, Moisés, mira, ya estamos en el desierto y no tenemos alimento y tenemos aquí la necesidad de comer algo rico y sabroso. Si tú te saliste del confinamiento para andar yendo a comer y te llevaste a toda la familia porque dijiste, ya es mucho tiempo de estar encerrado, piénsalo. Estaba iniciando el proceso de Israel en el desierto. Y bien, encontramos esta situación entonces que el pueblo le pide a Moisés que haya un alimento fresco para ellos. Y Dios ahí le promete al pueblo dar el pan del cielo. Al mes y medio, Dios le promete al pueblo que le va a dar pan del cielo. Bueno, esta situación lo dice de la siguiente manera. Capítulo 16 de Éxodo, versículos 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y nuevamente, hermanos, Dios los mete al trato con respecto a la alimentación al pueblo de Israel. Quiero compartir en brevedad nuevamente parte de mi testimonio. Debido al estado de salud que yo empecé a tener, mi esposa, pues con todo amor, con todo gusto, con toda esta intención de ser fortalecido, me dijo, sujeto, vas a estar entonces a una dieta. Y hermanos, ya empezaba a ver que como que en la piel me salían plumas, porque estuve sujeto a caldito de pollo con verduras. Y les aseguro que no es fácil. Les aseguro no es fácil. Considero entonces, por lo tanto, a las personas que sufren alguna enfermedad como diabetes, donde les dicen, hay una dieta rigurosa. Considero a las personas que sufren alguna otra enfermedad y que les dicen, usted no puede comer esto y aquello. Y que familiarmente, pues al oír que no pueden comer esto y aquello, realmente dicen, no puedes comer y así que ni lo veas. Lo siento por quienes precisamente les dicen ni una taza de café, que les dicen no pruebes el refresco y que realmente no pueden comer entonces ni una galleta dulce, ni un chocolate, no pueden comer todo esto y nos dicen es dieta. Dios les dice al pueblo de Israel, les voy a dar pan del cielo. ¿Cuánto tiempo Dios les dio pan del cielo? Mes y medio de haber salido de Egipto. Y dejó Dios de darles este pan del cielo hasta que estuvieron ya al lado este del río Jordán, en Cades Barnea. 40 años menos mes y medio. 40 años de comer maná. 40 años de hojuelas parecidas o con sabor de miel.
40 años, hermanos, de dieta. Por favor, considérelo. ¿Quién quiere entrar al proceso de Dios a comer maná? Conforme esto. No nos quejemos. Cualquiera de nosotros que hoy, a causa de este confinamiento, solo está comiendo tortillas con chile. Cualquiera de nosotros que en este confinamiento solo ha estado comiendo arroz con tortilla y chile. Cualquiera de nosotros que está nada más tomando tecito de limón, té de manzanilla o cualquier otro té y está complementándolo con esto, con su alimento. Yo quiero decirle, considérelo, porque es proceso de Dios. Dios no solamente quería que pusiera entonces la mirada del hombre en la alimentación, y por eso Dios lo sujetó de esta manera. Ustedes saben que después hubo otro tiempo, otro momento en el que ciertamente vuelve a levantarse el pueblo de Israel para decirle, Moisés, que no habrá otra clase de alimento que pudiéramos comer, y vea que por la forma como está pidiéndose esto, fue como Dios también les dio las cosas y de qué manera hubo esta reconvención. Esto va a ser otra predicación o es algo que algún otro predicador lo dará, pero solo quiero decirles, hubo un momento en que la gente se hastió entonces del maná y dijo, queremos otra cosa de comer, queremos carne. Dios les envió codornices y miren, obviamente, ¿cuánto cuesta una codorniz? Y tendríamos que pensar entonces, para quien los ha probado, su sabor, ¿se llenan con una codorniz? No, Dios lo sabe y Dios lo supo en el momento y por eso dice que los envió tal cantidad de codornices que tapizó el suelo, de tal manera que toda la gente pudiera entonces estar tomando la cantidad de codornices suficientes como para saciarse todos. La forma como comieron fue lo que Dios les castigó, fue lo que Dios les trajo mortandad, no que Dios no quisiera que probaran codornices y que fue nada más como una tentación para decir te las pongo pero no te las comas. No era eso. La forma como empezaron a comer, dice la escritura, que algunos simplemente las agarraron, las desplumaron y se las querían tragar vivas. No tomaron conciencia de esta situación y es ahí donde Dios envió mortandad. Miren el proceso, miremos el proceso, es lo que quiero compartir. El proceso es que Dios les dice, después de este tiempo, de este mes y medio en el que el pueblo demandaba esto y que Dios les dio el maná, empezaron ellos a recibirlo y por eso vean qué nombre le dieron. Si tú y yo hubiéramos estado en el desierto, ¿qué nombre le hubieras dado a un alimento como esto de parte de Dios? Que el pueblo oyó que venía llovido del cielo. La gente ciega, cuando Dios les ha proveído de un alimento, expresan palabras tan sin sentido. Israel pronunció, ¿qué es esto? Algunas mujeres, algunos hombres, cuando reciben alguna providencia económica, llegan a decir, ¿qué? ¿Con esto me voy a alimentar en este día? Y no alcanzamos a ver el proceso divino. Renegamos, maldecimos y nos ponemos ahí a hacer mil tonteras. Pero yo quiero decir, el proceso de Dios entonces tiene uno que entender. Y por ello es tan importante no estar en este tiempo diciendo a lo que recibimos maná. ¿Qué es esto? Tenemos que estar pensando más bien en la providencia de Dios para nuestra vida. Consideren, hermanos, entonces este proceso que Dios metió al pueblo de Israel y después de ese mes y medio, Dios lo lleva al pueblo hasta el monte Sinaí y los hace mantenerse ahí dándole vueltas dentro de la tierra de Canaán y se mantienen ahí de tal manera que ciertamente el Señor ahí hizo con ellos todas las demás situaciones. Dice 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Bien, llegamos en el antes del tercer mes llegaron a Refidim
El pueblo alterca con Moisés porque no había agua nuevamente, y Jehová le ordena a Moisés golpear la roca con la vara delante de los ancianos y salieron aguas para beber. A los 3 meses, 3 meses, 3 meses como nosotros. Y Dios les permitió entre el mes y medio y los 3 meses sin agua. Pero nuevamente 3 meses. Las aguas, podemos nosotros hoy decir, tienen diferentes símbolos. Podríamos decirlo bien, obra del Espíritu Santo, que puedo yo decirlo, que muchos por causa de confinamiento no han orado. Y entonces, ¿qué tan secos están? ¿Qué tan secos estamos, hermanos? 3 meses. El pueblo de Israel a los 3 meses, Dios les llevó a Refidim, donde realmente era desierto todo, donde no veían nada, realmente no había ni por dónde brotara una pizca, ni una gota de agua, el desierto. Y es por ello que muchos se han adelantado. Desgraciadamente muchos en sus desesperaciones ya quisieron abrir las iglesias. Muchos en este intento propiamente han dicho, no, pues nos metemos a nuestros patios y ahí estamos ahora de una manera secreta haciendo nuestras reuniones. Bueno, no hemos respetado la autoridad y estamos haciendo cosas que no son las adecuadas y convenientes. Miren, veamos el proceso. Durante este tiempo Dios nos ha dicho como iglesia tienes que hacer algo diferente, tienes que mantener tu estado espiritual constante, tienes que haber estado buscando el rostro de Dios. Den gracias a Dios porque Dios nos está dando este alimento espiritual y durante este proceso de tiempo ha habido la oportunidad de que de esta manera, aunque sea vía virtual, están recibiendo mensaje de Dios, están recibiendo palabra del Señor. Pero de todos modos, ¿qué hay en ustedes? ¿Qué está surgiendo desde su interior? ¿Qué surge desde nuestro interior, hermanos? Tenemos que ser conscientes que Dios estaba llevando al pueblo de Israel y seguían viendo ellos solamente la parte material de alimento, de comida, de agua, de los sustento, de tener con qué lavar sus ropas, verse bonitos, verse peinados, verse arreglados. Y es aquí donde tenemos que ser conscientes entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Finalmente entonces llegamos al tiempo de estar al lado del monte Sinaí. Dios lleva al pueblo al monte Sinaí les lleva ahí 39 años a estar rodeando y dándole vueltas. ¿Cuántos hombres y mujeres murieron en ese tiempo? ¿Puedo yo decirlo? La cantidad sí la conocemos. Algunos de nosotros no lo hemos querido notar o darnos cuenta. Pero la Escritura nos dice que precisamente por qué Dios permitió todos esos 40 años en el desierto. ¿Saben? El trayecto de haber cruzado el Mar Rojo y haber llegado a Canaán solo les debió haber llevado 3 meses. Sí, 3 meses. Y eso al paso de niños, eso al paso de los animales, eso al paso de los ancianos, 3 meses era suficiente. Sin embargo, porque Dios quería tener para con el pueblo un proceso, duran 40 años. Dios les dijo que durante ese proceso, obviamente, era el necesario para que muriera toda la generación de aquellos que murmuraron contra Dios, habiendo estos conocido que la tierra prometida era una tierra abundante, era una tierra de bendición, era una tierra de promisión. Y por cuanto aquellos se mostraron rebeldes, Dios dijo, todos estos no entrarán a la tierra prometida. Y eso, que precisamente esta situación fue porque Dios de todos modos sabían aquellos que era una tierra promisoria. Dios les dio muestras de que era una tierra promisoria. Para eso fueron los espías y regresaron. Pudieron haber muerto los espías. Sin embargo, regresaron los 12. Y solamente entonces por eso es que Dios en medio de estas circunstancias nos permite conocer que hubo espías y que solo 2 regresan y aparte de estos todavía regresan con los racimos de uvas para dar fe de que realmente era una tierra promisoria. El testimonio estaba. Pero 600,000 hombres o cerca de 600,000 hombres mueren
durante esos 40 años en el desierto. Obviamente, para este tiempo, no voy a decir que todos los que han fallecido fue que no entendieron el proceso de Dios. No, no es por ahí. Estoy hablando del proceso que Dios tiene para los que estamos vivos. Porque ciertamente tenemos que entender que si Dios te da vida, a ti como a mí, es para cumplir un plan y un propósito divino. Es para que continúes en tu tiempo, en tu labor actual, para estar glorificando y exaltando el santo nombre de nuestro Dios. Es para que hagas algo tan especial de tu vida que mantenga santidad. Porque Dios precisamente lo que hizo de este pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, lo mostró santo. Porque si tú lees en las Escrituras el pasaje, dice, ¿por qué Dios echa a todas estas naciones de sus tierras? Porque precisamente eran idólatras, porque había idolatría, porque había pecado, había un sinnúmero de situaciones, y Dios por eso le dio orden a Josué que propiamente para poder ir tomando ese territorio tenía que ir extinguiendo a todo ser vivo, con la finalidad de que fuera entrando lo santo a la tierra, fuera purificándose la tierra. Miren, hoy Dios está haciendo un proceso también de santidad con su pueblo. Y el proceso de santidad es que cada uno de nosotros esté buscando el rostro de Dios. Es que cada uno de nosotros se esté despojando de todo atavío de pecado y de maldad. Si quisiera poner un paralelo, y déjenme decirlo de esta manera, se nos está diciendo, vienes de la calle y para poder entrar a la casa tienes que sanitizarte. Plantas de los suelos, planta de los pies, tienes que sanitizar tu ropa, tu cuerpo, tienes que sanitizar tus manos, limpia, para que entres a tu hogar donde se entiende que la presencia de Dios está y que es el lugar donde invocas el nombre del Señor, tienes que mantenerte en la santidad. Al igual entonces lo que se está haciendo en el proceso de limpieza de tu cuerpo por causa de vía prevención de un COVID, de una condición de este virus, tenemos que entender que para eso nos dan todas estas indicaciones, porque hay un proceso. Si tú y yo en este tiempo no entendemos el proceso de santidad que Dios nos está solicitando, si tú y yo no estamos orando al Señor, si tú y yo no cantamos al Señor cántico nuevo, si tú y yo no estamos buscando el rostro de nuestro Dios, estás entonces en una condición de rebeldía, aunque no lo creas. Estás en una condición de estatismo, en donde dices, estoy aquí en espera de que se vea la manifestación de Dios. Estás aquí solamente con brazos cruzados diciendo hasta que todo este proceso pase. No es eso lo que Dios busca de ti, de mí. Dios está buscando algo más, pero tus oídos tal vez no están dispuestos a oír lo que Dios quiere. Tus ojos no están mirando lo que Dios está mirando. Y obviamente tu corazón sabes perfectamente que está ansioso de querer estar en un ambiente espiritual. Pero si tú al tiempo que llegues a congregación vas a llegar con un estado espiritual tan bajo, obviamente tal vez ni siquiera entonces te parezca espiritual lo que en la iglesia pudiéramos estar presentando. Porque tú al llegar no vas a llegar, como dice precisamente Salmo 42, ¿cuándo iré? ¿Cuándo me presentaré delante de Jehová? Porque desde este momento son mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Obviamente cuando Dios le da el permiso al salmista, Salmo 42, de llegar hasta la presencia de Dios en ese templo, por favor, no iba arrastrando la cobija espiritualmente. Se entiende que por eso ahí en el Salmo se dice, yo le digo a mi alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Démonos cuenta que este proceso que Dios tiene para nosotros es también entonces de despertar esperanza en Dios. Es tiempo de tener paciencia, es tiempo de estar glorificando el nombre del Señor bajo las circunstancias que estemos. Dios ha prometido que ni a ti ni a mí nos faltará alimento en la mesa.
Dios ha prometido entonces que a ti no te faltará vestido durante todo este proceso de tiempo, porque es proceso de Dios. Pero entonces lo que no debe faltar es la palabra de Dios, así como se la dio Dios al pueblo de Israel desde los 3 días que salió cruzó cruzó el Mar Rojo, salió de Egipto. Dios no dejó de dar alimento espiritual. Dios les dio todas las noches la columna de fuego. Dios les dio todo el día durante esos 40 años. Les dio la sombra, les dio la protección para que el sol no los agobiara. 40 años. Y muchos de nosotros despreciamos a Israel. Muchos de nosotros realmente leemos esto y nos espantamos. Y decimos, ay, estos hombres impíos, pecadores, no supieron. ¿Qué proceso llevas? Quiera Dios que me avergüence en el hecho de que cuando regresemos a nuestras congregaciones, tú vayas ya revestido del poder del Espíritu Santo y que durante este proceso hayas sido bautizado con Espíritu Santo. Lleves cántico nuevo. Lleves el testimonio de tantas almas que tú les has hablado de la palabra. Y que Dios te esté bendiciendo, porque tú llegues rebosando de testimonios, diciendo, hermano, yo llego rebosando de gratitud por todas las bendiciones. Si no, yo te quiero pedir, ponte en oración, ponte a cuentas con Dios. Pongámonos a considerar el proceso de Dios en nuestra vida. Despójate de todo peso, despójate de toda maldad que asedia tu vida. Dios no quiere que mueras en el proceso. Dios no quiere que estés muriendo en el proceso. Dios desea que tengas vida, pero que al pasar este proceso, obviamente tú le muestres que aprovechaste, que hubo santidad en ti, que hay victoria, que hay triunfo, que estás entregándote de todo tu corazón al Señor. Recuerda que terminando este proceso, viene la espera gloriosa, maravillosa de los hijos de Dios, en donde con mucho más denuedo y fuerza testifiquemos dentro de nuestras congregaciones y también en nuestro público donde Dios nos ponga. Pero después de eso viene el proceso glorioso en el que seguimos esperando que la venida de nuestro Señor Jesucristo se efectúe, y ahí dice la Escritura, solo los santos irán. Recuerda el canto, cuando los santos marchan ya hacia la patria celestial. Entonces, no es que tú quieras cantar y decir, Señor, yo los quiero mirar de lejos, o yo los quiero mirar cómo se van. No, el proceso de santidad está ahora. Mi amado hermano, aprovechemos estos días. Los tiempos son cortos. Glorifiquemos al Señor, entreguémonos de todo nuestro corazón. Hoy tenemos tiempo de tener reuniones familiares, tenemos tiempo de orar en familia, tenemos tiempo de llevarle a la familia no leyendas, no cuentos, sino realmente lo que es la veracidad de las Sagradas Escrituras. Hagámoslo de todo nuestro corazón. Dios está esperando esto y queremos que no haya rebeldes en el hogar. Queremos que todos estemos sensibles a la voluntad y a la gracia divina. Que el alto Dios bendiga nuestra vida. Déjenme hacer oración. Yo quiero bendecir sus vidas. Quiero bendecir sus vidas a través de esta oración y declarar que la gloria de Dios han de seguir mirando ustedes en sus hogares. Bendito Dios, Rey y Señor, en el nombre de Jesús, te glorifico, te adoro y te alabo. Sé que tú eres el que tiene cuidado de nuestra vida y mi corazón te quiere glorificar. Gracias. Sé que esta palabra, Señor, ha de ser de gran bendición para cada uno de los que oyen, de tal manera que todo honor y gloria te reconozcan a ti, que solo a ti lo mereces. Por lo tal, Señor, te honren. Y juntamente, oh Dios, con la familia, también clamen a ti y te exalten. Señor, tu Espíritu Santo guía a todos a toda verdad y declaremos todos juntos, Señor, la grandeza de tu gran poder. Gracias te doy en el nombre de Jesús por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús te adoramos. Les bendecimos, hermanos, en el nombre del Señor, y el día de mañana les esperamos también en la transmisión de la oración para todo el pueblo. El alto Dios esté con todos nosotros.